¿Qué más observan? Su porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Ajá, que habíamos comentado que de la mayoría, no de todas, pero que la mayoría es muy alta la unión a proteínas plasmáticas. ¿Y qué puede ocurrir, chicos? Si es muy alta. Si se combina con otro medicamento puede generar toxicidad. Exactamente, si se combina con otro medicamento que también contiene que su porcentaje es alto hacia la unión de proteínas plasmáticas, pues se pueden desplazar unos entre otros y se puede aumentar la concentración de fármaco libre en el plasma. Ese es el que dijo. Pero, no. ¿Perdón? No, tú. No, gracias, Estrella, tú. Es que yo le iba a preguntar que si lo de unión a proteínas plasmáticas es lo que dijo que puede haber en otros lugares que no es donde queremos, ¿verdad? Y pues al unirse a, como tiene mucha afinidad, pues ya es cuando dijo que había más toxicidad. Puede unirse a donde no es donde queremos. Normalmente una vez que llega el fármaco que es absorbido hacia el plasma, estos inmediatamente prácticamente se unen a las proteínas de unión, a las proteínas plasmáticas. Estas uniones no tienen un efecto como tal, sin embargo sí funcionan como reservorios, o sea, de mantenimiento. Entonces, cada fármaco ya se sabe que tiene un cierto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Entonces, si dices, bueno, tanto porcentaje se va a retener, obviamente ese fármaco se va a ir desprendiendo paulatinamente, a diferencia de un fármaco que tiene un bajo porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque si no se une a proteínas plasmáticas, entonces el fármaco va a estar libre, por lo tanto va a estar disponible para ya sea para unirse al sitio receptor o para pasar a otros compartimientos a través de membranas o para ser metabolizado o también ser eliminado de forma libre. Entonces, en este caso, por ejemplo, una de las proteínas a la cual más se unen es a la albúmina. Pero en este caso, estos fármacos que contienen un alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, si se combina con otro fármaco con alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, entonces van a pelear por el sitio de unión. Y ya sea que uno u otro van a aumentar la concentración del fármaco libre en sangre. Y ya no sé si eso me preguntabas, compañera, creo que me salió un poco. ¿Cuál era tu pregunta? No, o sea, sí me la contestó, es que yo no sabía cómo plantearla, pero sí era lo que quería saber. Ok, gracias. ¿Qué otra cosa ven, chicos? Por ejemplo, ¿cómo ven la semivida? Es muy variable, ¿no, doctora? Exacto, es muy, muy variable. Por ejemplo, la de la aspirina es rápida, es de 20, 30 minutos. De hecho, la aspirina puede ser hasta una hora, hora y media. Pero, por ejemplo, la fenilbutazona es de 50 a 140 horas. La oxaprocina de 20 a 25 horas. Entonces, sí es variable. También con muchos de estos AINES pueden ocurrir metabolismo presistémico. Este metabolismo presistémico es la pérdida del fármaco antes de su entrada a la circulación sistémica, ya que su primera exposición es el sistema responsable de su biotransformación. Entonces, por ejemplo, el paracetamol puede metabolizarse antes de llegar a la circulación plasmática y puede metabolizarse un 20%. Y por eso tenemos una biodisponibilidad entre el 70 y 90%. Por ejemplo, el naproxeno puede llegar a metabolizarse un 5%.
Ok, vamos a ver otro ejemplo. Perdón. Ok, aquí hay otros ejemplos. Derivados del ácido acético, derivados del ácido enólico, derivados del ácido antraenílico o inhibidores selectivos de COX-2. Observamos que su biodisponibilidad sigue siendo alta, la unión a proteínas plasmáticas para todos es alta, la semivida igual es muy variable, unas puede ser de 1 a 6 horas, 5 horas, 7 a 8 horas, 30 a 60 horas. Por lo general los derivados del ácido enólico son los que presentan una semivida mayor. Y bueno, sigue siendo variable. También en algunos ocurre el metabolismo presistémico, como es en el caso del diclofenaco. Si se fijan, se puede metabolizar el 40% del diclofenaco antes de llegar a la circulación sistémica. Por lo tanto, también podemos observar una biodisponibilidad del 54%. Ok, bueno, estos AINES se pueden clasificar de acuerdo a su similitud de estructura química, como ya vimos, que son los ácidos salicílicos, ácidos acéticos, ácidos propiónicos, ácidos fenámicos. Estas no las vimos, que tienen las sulfonamidas o diaril heterocíclicos, pero ahí se encuentran el celecoxib, valdecoxib. Prácticamente estos son inhibidores de COX-2. También los ácidos enólicos y otros. También los AINES se pueden clasificar de acuerdo a la selectividad de la isoforma o de la enzima. Por ejemplo, todos estos como el ketorolaco, el fluviprofeno, ketoprofeno, indometacina, tolmentina, aspirina, se unen preferentemente a COX-2 o presentan mayor selectividad, perdón, a COX-1, presentan mayor selectividad a COX-1. Pero la nabumetona, fenoprofeno, bueno, meclofenamato, sulindaco, naproxeno, piroxicam, ibuprofeno, acetaminofén, salicilato de sodio, diflunisal, prácticamente son no selectivos entre COX-1 o COX-2. Y aquellos selectivos o más selectivos a COX-2 pues son el meloxicam, diclofenaco, celecoxib, valdecoxib, etodolaco, refecoxib, heterocoxib, lumiracoxib. Los que están en rojos son los selectivos a COX-2. Y también se pueden clasificar de acuerdo a su semivida en el plasma. Por ejemplo, de una semivida corta, de una semivida intermedia o de una semivida larga. ¿Okay? Como vimos anteriormente, que su semivida es variable, entonces también se pueden clasificar de acuerdo a su semivida. Y bueno, las características de los AINES, el paracetamol no posee o no tiene efectos antiinflamatorios, pero sí tiene efectos antipiréticos, también efecto analgésico, no posee efectos antiagregantes, no inhibe a COX-2, no es nefrotóxico, no es gastrolesivo. Recuerden que puede llegar a producir hepatotoxicidad solamente en aquellas situaciones cuando hay una sobredosis, por ejemplo, de paracetamol o inhibes alguna, no sé, las fases de la glucoronidación, por ejemplo, que es uno de los principales biotransformaciones que sufre el paracetamol. La aspirina tiene efecto antiinflamatorio, un efecto antipirético mínimo, es analgésico, antiagregante, no inhibe a COX-2, es muy nefrotóxico,
es gastrolesivo y puede llegar a generar hepatotoxicidad. El ibuprofeno tiene efecto antiinflamatorio, antipirético, analgésico, un poco antiagregante, no inhibe a COX-2. Es nefrotóxico, es gastrolesivo. El ibuprofeno, no sé por qué aquí, si yo me equivoqué, lo voy a revisar y se los envío corregido, pero sí suele ser muy gastrolesivo el ibuprofeno. El naproxeno tiene efecto antiinflamatorio, pirético, analgésico, un poco antiagregante, es nefrotóxico y gastrolesivo. El diclofenaco, antiinflamatorio, antipirético, analgésico, puede ser nefrotóxico y gastrolesivo. Y bueno, estos inhibidores de COX-2 suelen poseer un alto porcentaje de efecto antiinflamatorio, ¿ok? Más que antipirético o analgésico. Pero por ejemplo el peroxicam es nefrotóxico y puede llegar a ser un poco también gastrolesivo. ¿Alguna duda de esto, chicos? Sí, de eso que estaba comentando ahorita de los AINES, dice que esos se utilizan solamente en un corto plazo, o sea, el tratamiento es de corto plazo. Definitivamente, compañero, el tratamiento es de corto plazo. Si se utilizan por plazos muy prolongados, puedes llegar a tener estos efectos que pueden llegar a ser muy graves, tanto la nefrotoxicidad como el gastrolesivo. Incluso por eso también vienen a veces bueno, suelen venir en una sola toma, ¿verdad? Sí, normalmente vienen en una sola toma. Te digo, aquí la desventaja es que el uso es libre y pues la mayoría de los pacientes desconocen esta información, entonces o lo pueden tomar por tiempos muy prolongados o pueden sobrepasar la dosis recomendada y obviamente van a provocar daños nefrotóxicos y sobre todo daños gastrolesivos. De hecho, hay un incremento muy importante de hemorragias gastrointestinales que conducen a muertes por el uso de estos AINES. Y lo triste es que pues no presentan síntomas que te dicen, vas a tener una hemorragia. Entonces, sí son de suma importancia. ¿Alguna otra duda, chicos? Si, por ejemplo, el ibuprofeno me lo tomo, digamos, 3 días cada mes, ¿me puede provocar algún gastrolesivo? Esto es por los cólicos menstruales. Sí. Ok. Por ejemplo, si sueles tomar ibuprofeno, me imagino, no sé si te lo recetó algún médico o tú lo tomas únicamente para eliminar el dolor. Me lo recomendó un médico. Ok. Bueno, únicamente te recomiendo que cuando estés tomando ibuprofeno, pues no lo mezcles con aquellos fármacos que pueden crear alguna interacción o evites tomar alcohol o también evitar alimentos irritantes. Ok, gracias. Es que sí me espanté. Sí. Y por ejemplo, del ibuprofeno dices, lo uso 3 días, pero por ejemplo, los cólicos te duran los 3 días, por lo general. Bueno, en realidad es bien diferente en cada mujer, ¿no? Pero creo que los primeros 2 días suelen ser los más fuertes, entonces no sé si puedas reducirlo a 2 días, por ejemplo. Trataré. Sí, te lo recomiendo. Bueno, chicos, entonces comenzamos con sus presentaciones. Doctora,
Quería hacerle un comentario. Según yo, la aspirina sí inhibe el COX-2. Bueno, en el Dropban yo lo chequé porque se une al residuo de serina 530, me parece. Exacto. Sí lo inhibe. De hecho, fue lo que vimos. Espérame. La aspirina sí lo inhibe, de hecho, acetila a la serina al 516, pero aún así permite la entrada del ácido araquidónico, no de la misma forma cuando la serina no va a estar acetilada. Entonces, digamos que va a disminuir la actividad de COX-2, pero la va a llevar a cabo. Entonces, aquí la aspirina, por ejemplo, se requiere una mayor concentración para inhibir, digamos que en su totalidad, a COX-2, que a diferencia de COX-1. Entonces, la aspirina es mucho más selectivo en COX-1. Sin embargo, no te dice que no pueda inhibir a COX-2. Ok, gracias, doctora. Sí, por nada. Ok, chicos, entonces ya les doy acceso para comenzar sus presentaciones. ¿Quién quiere participar? Doctora, yo tenía una duda. Sí, Julieta. Ya ve que dijo que les mandáramos las presentaciones cuando ya las corrigiéramos, pero no ha puesto la actividad otra vez en la plataforma para poder subirla. Ay, cierto, sí, Julieta, hoy mismo la pongo, una disculpa. Hoy pongo la actividad para que lo suban, ¿va? Pero únicamente la van a ir subiendo los que ya presentaron, ¿ok? Ok. Sí, Doctora, muchas yo gracias, tenía doctora. otra duda. Gracias, Julieta. Sí. Es que, por ejemplo, ya vi que primero nos dejó la tarea y luego ya después que vimos en clase el tema de la LD50 de la letalidad media, nos ¿De dijo saque? que solo agregáramos y entonces pues lo agregué, pero como fue ya después de que ya lo había subido, pues como la volví a subir decía, como podíamos editar, decía que pues sí se cargó, pero ahora que lo había entregado con retraso. Ok, Stephanie, no te preocupes. Estefanía Martínez. Sí, igual digo, o sea, sí, yo digo que sí debe quedar registrado que sí lo entregué en forma, porque incluso hasta le escribí un comentario respecto a mi presentación, porque solamente se podrían subir en PDF y yo había puesto como un video y le dije que no se podía pues ver en el PDF, ¿verdad? Pero que había Ok. puesto el link. Tú me enviaste, no me enviaste el correo, ¿verdad? Ok, no te No, preocupes, Stephanie. Bueno, ok. ¿quién quiere participar? A ver, yo, si quieren. Ok, gracias, compañero. A Comienza. ver, ahí voy. ¿Eres Daniel? Ajá, Ok. ya se ve mi pantalla. Sí. Ok.